Bueno, vamos a ver Chagas, ¿no? ¿Quién lo transmite? Yo, porque a veces llevo conmigo el parásito del Trypanosoma cruzi, que es el que lo contagia. Kevin Chuga, ¿sí? Eh, bueno, en el 2022, ¿sí? El 20% de la población mundial con Chagas vive en Argentina, ¿sí? Actualmente no disminuyó bastante el Chagas, pero es una patología bastante prevalente en Argentina, más que nada en las provincias del norte. Esta mierda siempre me pone la última diapositiva. Bueno, a ver, Trypanosoma cruzi, ¿sí? El Chagas, ¿sí? Entonces, taxonomía, género, Trypanosoma. Eh, el parásito es un parásito intracelular, ¿sí? Es un protozoo, ¿sí? Las características es que tiene un solo flagelo, una sola mitocondria, ¿sí? Su genoma se encuentra ordenado de manera compleja y compacta en una red llamada kinetoplasto, ¿sí? Y la epidemiología es cuando la bichuca me muerde, además de morderme, me tiene que defecar en la herida, ¿sí? Para infectarme, ¿sí? O sea, es re basura el bicho. No solo me muerde para sacarme la sangre, sino que después de eso caga arriba de donde me mordió, ¿sí? Entonces ahí yo me contagio. Pero bueno, no todas las bichucas transmiten el parásito, solamente las bichucas infectadas, ¿sí? La bichuca se encuentra en zonas endémicas, ¿sí? Tiene provincias de alto riesgo, provincias de mediano riesgo y provincias de bajo riesgo, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, ¿sí? Se considera sin riesgo de transmisión de la bichuca, ¿sí? La OMS ha certificado que son libres, ¿sí? De la transmisión domiciliaria por este vector. Entonces, como ven, se encuentra en las provincias más pobres esta patología. Entonces se encuentra en Chaco, en Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, La Salta, Mendoza y San Juan. ¿Sí? Eh, Ahora, algo muy importante, ¿sí? Es que te tiene que picar la bichuca. Vos, la bichuca te tiene que cagar y luego de ahí tenés que rascarte, ¿sí? Entonces, para que entre en contacto, va a ser a través del rascado de la picadura, ¿sí? Porque cuando vos te rascas, vas a abrir la herida y por ahí entra la materia fecal, ¿sí? Sí, es importante eso, te tenés que rascar después que te pique. Y obviamente si te picó y te defecó, te va a dejar picazón. Entonces cuando te rasques, ahí cagaste, ¿sí? Bueno, básicamente el Trypanosoma cruzi tiene estas tres formas. La forma de tripomastigota, la forma de amastigota y la forma de epimastigota. ¿Sí? Yo viste, acá tenemos básicamente el Murray y su explicación, ¿sí? Pero yo viste este gráfico que para mí está más lindo, ¿sí? Entonces, la bichuca, ¿sí? En su tracto digestivo a nivel intestinal va a tener el Trypanosoma cruzi en forma de epimastigota, ¿sí? Ahora, la bichuca viene, me va a morder, va a defecar en la herida y luego de ahí yo me rasco la picadura de la bichuca y ahí me contagio, ¿sí? Listo. Entonces, de esa manera va a ingresar en forma de ¿qué cosa? De epimastigota, ¿sí? Entonces, ingresa en forma de epimastigota porque fue así como me defecó, ¿sí? Y cuando entra en contacto con la piel, la mucosa contigua, ¿sí? Y se empieza a multiplicar en el tejido, ahí se va a transformar de epimastigota a mastigota, ¿sí? Entonces, principalmente en los tejidos musculares y en otros órganos es donde se va a localizar esto, ¿sí? Entonces, si me picó en la mano, ¿sí? ¿Qué pasó? Vino la bichuca, me mordió, defecó, yo me rasqué. Entró en forma de epimastigota. Una vez que entró en contacto con el tejido, con la mucosa contigua, con el músculo, ahí se transforma de epimastigota a mastigota. Entonces ahí se va a multiplicar, ¿sí? En el tejido, en el tejido en forma de mastigota y luego la célula
va a reventar, ¿sí? Recuerden que esto es un protozoo. Este parásito se va a meter dentro de las células y ahí se va a multiplicar, ¿se entiende? Entonces va a llegar un momento que se multiplica tanto que se rompe la célula, ¿sí? Y cuando la célula se rompa, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a volver a la sangre, ¿sí? Y cuando vuelva la sangre, ¿sí? Necesita un flagelo, ¿sí? Porque si ustedes ven acá, la mastigota no tiene el flagelo, ¿sí? Entonces, la forma mastigota no tiene forma de movilizarse en sangre. Entonces, para movilizarse, va a sufrir una transformación de amastigota a tripomastigota, ¿sí? Eh, entonces, de esa manera, ¿sí? Lo que va a pasar acá, que en sangre va a estar en forma de tripomastigota, ¿sí? Y de ahí se va a repartir a todos los tejidos y órganos y se repite el ciclo, porque cuando vaya un tejido o un órgano, se vuelve a transformar a mastigota, ¿sí? Entonces, básicamente, la etapa en la cual una bichuca se puede infectar porque me picó, es porque justo me picó cuando se cruzó este estadio en sangre. Justo se cruzó cuando yo tenía tripomastigota en sangre. Entonces, la bichuca está contagiada y va a poder contagiar a otros seres humanos porque me picó la bichuca. Y todo porque yo tenía chagas, ¿sí? Entonces, a nivel intestinal está en forma de epimastigota. Después, cuando sale por la materia fecal, sale en forma de tripomastigota. Y luego, cuando ingresa a mi primer tejido, se transforma en mastigota. Y ahí se multiplica hasta que la célula estalla. Luego de ahí pasa sangre en forma de tripomastigota. Y luego de ahí se distribuye por todos los tejidos. ¿Sí? Y el estadio en el cual la bichuca se puede contagiar al picarme es el estadio del tripomastigota. ¿Sí? Una pregunta que me habían hecho a mí es ¿cuál de los tres estadios del Chagas tienen flagelo? Bueno, el epimastigota tiene flagelo y la tripomastigota tiene flagelo. La única que no tiene flagelo es amastigota. ¿Sí? Bueno, acá tienen el ciclo biológico, ¿no? El ciclo biológico va a utilizar a dos huéspedes, al hombre, ¿sí? Y al insecto vector que es la bichuca, ¿sí? En la bichuca se va a multiplicar el tubo digestivo en forma de epimastigota y luego cuando salga por la materia fecal de la bichuca sale en forma de tripomastigota, ¿sí? Entonces, básicamente, ingresa al tejido en forma de tripomastigota y ahí, cuando ingresa a la piel, a la mucosa, se va a transformar a mastigota y ahí se multiplica. Luego pasa sangre, cuando la célula reviente, pasa en sangre en forma de tripomastigota, porque necesita desplazarse a otros tejidos sanguíneos y a otros órganos, y luego cuando se alojan esos órganos, se pasa a epimastigota. Digo, se transforma a mastigota. Bueno, la vía de transmisión, ¿sí? Puede ser por picadura de la bichuca, puede ser por vía transplacentaria, puede ser por una transfusión sanguínea. Yo justo, entonces, a nivel transplacentario, ¿en qué forma va a ir? En tripomastigota, porque es la forma que tiene en sangre, ¿sí? A nivel transfusión, por tripomastigota, ¿sí? Bueno, por trasplante de órgano, puede ser por amastigota, ¿sí? También puede ser por un accidente de laboratorio, ¿sí? Y ahora algo muy importante, que a veces hay algunos parciales viejitos donde lo preguntan, ¿sí? Es, ¿yo puedo contagiarme de Chagas de otra manera aparte de la picadura de la bichuca? Sí, se puede básicamente contagiar por vía oral. ¿Cómo por vía oral? Bueno, puede ser porque te comes la bichuca, puede ser porque te comes un alimento que está con caca de bichuca por la defecación del vector, o te comes básicamente un animal de caza infectado, te comes un conejo que fue infectado por una bichuca previamente, ¿sí? Y si no, básicamente es porque comes alimentos contaminados, ¿sí? Por portadores del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Por la materia fecal de portadores, ¿sí? Por ejemplo, las deposiciones de marsupiales, ¿sí? La deposición de un marsupial. Y algo muy importante es que se transmite por lactancia materna, ¿sí?
Eh, ok, entonces el Chagas, después de básicamente consumirlo, tenés 5 días, ¿sí?, de latencia post ingesta, ¿sí? Eh, y luego de ahí, ustedes pueden llegar a desarrollar miocarditis grave, ¿sí? Entonces, esto presenta el peor pronóstico mientras menos sea la edad del paciente, ¿sí? Eso sería principalmente en el recién nacido cuando toma lactancia materna, ¿sí? Entonces, a ver, la historia natural de la enfermedad. La enfermedad primero tiene una fase aguda que dura 60 días, ¿sí? Un 60% de los pacientes en esta fase aguda no tiene síntomas, ¿sí? Solamente un 40% de los pacientes tiene estos síntomas, ¿sí? Ok, entonces, la fase aguda, después que vos consumís la bichuca, 5 a 14 días posteriores o de la picadura del insecto, ahí tenés los síntomas, ¿sí? Entonces lo que vas a tener son esos síntomas. Fiebre, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómito, falta de apetito, malestar general y lo que es el signo de Romaña, ¿sí? Es una manifestación clásica que no siempre se presenta, ¿sí? Consiste básicamente de hinchazón en uno o los dos párpados, ¿sí? Es el signo de Romaña. Además se va a encontrar hepato y esplenomegalia, ¿sí? Entonces, a mí en el parcial, literalmente había un caso clínico. Esto fue pregunta de examen, ¿sí? En el final de diciembre cuando yo la rené, ¿sí? Hay un caso clínico que te ponía los síntomas y te preguntaba qué era lo que tenía y te ponía, entre comillas, signo de Romaña. Entonces, si leen signo de Romaña, se está recontra refiriendo al Chagas, ¿sí? Entonces, después de los 60 días de la fase aguda, dijimos que un 60% de los pacientes no tiene síntomas y un 40% de los pacientes tiene estos síntomas que lo desarrolla 5 o 4 días posteriores a la picadura de la bichuca, ¿sí? Entonces, 60 días después de la fase aguda, inicia la fase crónica indeterminada, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí?, lo que va a pasar acá, que en esta fase crónica indeterminada, ¿sí?, un 70% no desarrolla ningún síntoma en toda la vida, ¿sí? Un 70%. En cambio, un 30% va a evolucionar a una forma crónica clínica que puede ser cardíaca, mixta o digestiva, ¿sí? Y básicamente, para pasar a la forma clínica, suele tardar más o menos 15 a 20 años en evolucionar, ¿sí? Se me pica la bichuca, yo adopto la forma crónica indeterminada, un 70% no tiene ningún síntoma en toda la edad, en toda su vida, y un 30% en 15 a 20 años evoluciona en la forma clínica crónica, donde puede ser la forma cardíaca, la forma digestiva o la forma mixta que tiene la cardíaca y la digestiva, ¿sí? Y nada, las lesiones orgánicas van a ser irreversibles, van a ser progresivas y van a afectar a nivel del corazón y a nivel gastrointestinal, ¿sí? Eh, y los pacientes que tienen VIH o sufrieron un trasplante presentan vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, acá tiene las manifestaciones cardíacas, ¿sí? Pero primero vamos a ver las digestivas, ¿sí? Entonces, en el Chagas, lo que va a pasar son las megavísceras a nivel digestivo, ¿sí? Vamos a tener el megaesófago, ¿sí? Es un esófago aumentado de tamaño, ¿sí? El megacolon, ¿sí? Donde ahí va a tener constipación pernitan, ¿sí? ¿Ven lo que es ese colon? Está súper agrandado de tamaño. Son las megavísceras. Van a ser vísceras aumentadas de tamaño, ¿sí? Entonces vamos a tener a nivel de digestivo tenemos el megaesófago y el megacolon. El megaesófago va a tener trastorno en la deglución, en tragar, y el megacolon va a tener constipación per, pertinans, ¿sí? También vamos a ver que tiene dilatación de las cavidades digestivas, ¿sí?
Entonces, las lesiones digestivas son menos frecuentes que las cardíacas, ¿sí? Acá pueden ver lo que es un megacolon, ¿sí? Acá. Y acá van a poder ver lo que es un megaesófago, ¿sí? Entonces, básicamente esto se puede diagnosticar rápidamente con un estudio radiológico, ¿sí? Con el estudio radiológico vas a ver las vísceras aumentadas de tamaño, entonces megacolon, megaesófago, ¿sí? También se puede pedir una endoscopía alta o baja, donde van a ver una dilatación de la cavidad digestiva, ¿sí? Pero bueno, con la radiografía ya te das cuenta, ¿sí? Ok. Yo cuando la rendí, ¿sí? Me habían preguntado qué alteraciones generaba a nivel del electrocardiograma el Chagas, ¿sí? Pregunta de mierda, pero fue lo que me preguntaron, ¿sí? Bueno, entonces, las manifestaciones cardíacas más comunes es dilatación y falla biventricular, arritmias ventriculares y supraventriculares, bradirritmias, bloqueos en la conducción auriculoventricular y aneurisma apical del septo par, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las alteraciones que va a tener a nivel del electrocardiograma. Dilatación y falla ventricular, arritmia ventricular, supraventricular, bradiarritmias y bloqueos en la conducción auriculoventricular. ¿Sí? Esa era básicamente la respuesta de examen. Acá tienen otra tablita que te dice las alteraciones que tiene a nivel del electrocardiograma. Esto es lo que a mí me preguntaron cuando yo la rendí. ¿Sí? Bloqueo completo de rama derecha aislado o asociado a mi bloqueo anterior de rama izquierda, extrasístoles ventriculares aisladas o repetidas, alteración primaria en la repolarización ventricular que puede simular una cardiopatía isquémica, zonas eléctricamente inactivas con ondas Q, bloqueos auriculoventriculares, bloqueo de rama izquierda, disfunción sinusual, taquirritmia supraventricular, ¿sí? Entonces nada, bloqueo de rama derecha con hemibloqueo izquierdo, arritmias malignas, múltiples sístoles, ¿sí? Es lo que pueden llegar a encontrar en un electrocardiograma. Y esto es lo que me habían tomado a mí cuando yo la rendí. Por eso lo destaco. Bueno, a nivel cardiovascular, las causas de muerte es por muerte súbita en el 55-65%, ¿sí? Insuficiencia cardíaca progresiva, acá va a tener pérdida de fuerza contráctil del corazón de manera progresiva, eh, y, por, y muchas veces es refractaria a esto al tratamiento. Esto se produce por lo que es el tratamiento, ¿sí? Por eso hay a veces que no se recomienda el tratamiento porque puede agravar la forma crónica también, ¿sí? Siempre está el dilema, ¿lo trato o no? ¿Sí? Y el stroke, un 10 a 15% son las personas que se mueren por la forma cardiovascular, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Básicamente en la fase aguda, un 40% de los pacientes tiene síntomas en la fase aguda, un 60% de los pacientes no tiene ningún síntoma, lo cursa de manera asintomático, y un 100% de los pacientes va a tener la fase crónica indeterminada, ¿sí? Donde un 70% no desarrolla ningún síntoma en toda su vida, ¿sí? Pero un 30% va a sufrir una forma crónica, la cual esto va a tardar un 15 a 20 años, ¿sí? Bueno, ahí dice que la fase crónica, la forma visceral, va a tardar alrededor de 40 años, ¿sí? En la otra diapositiva decía 15 a 20, ¿sí? Eh, y nada, entonces un 30% desarrolla esto y puede haber una reagudización con VIH o mediante un trasplante, ¿sí? Bueno, básicamente va a tener distintas presentaciones evolutivas, ¿sí? Están básicamente los pacientes portadores en la etapa aguda, se encuentran también los pacientes crónicos inaparentes asintomáticos, esos están los infectados, los que tienen básicamente la forma crónica, tienen esta forma crónica, habíamos dicho que se llamaba forma crónica indeterminada, ¿sí? Porque no tiene ningún síntoma. Pacientes crónicos sintomáticos, ahí ya tiene básicamente las megaformaciones viscerales, puede ser obviamente
la forma digestiva, o puede ser la mixta, o puede ser la cardíaca, ¿sí? Y pacientes crónicos con reactivación de infección, o sea, pacientes que le picó la bichuca, pero estuvo en estado crónico y de forma indeterminada, pero se enfermaron por VIH o tuvieron un trasplante y ahí se reactiva la enfermedad, ¿sí? Y bueno, el método diagnóstico de laboratorio, ¿cómo se diagnostica el Chagas? ¿Sí? Lo más importante sería esto, ¿sí? Yo cuando la rendí en el parcial de diciembre, sepan que Chagas es una de las patologías más importantes que les va a tocar, ¿sí? Y es probable que se la crucen en el examen, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber, ¿sí? Qué métodos serológicos, qué métodos parasitológicos yo le puedo realizar al paciente, ¿sí? Ok, entonces, básicamente, eh, si es un Chagas agudo, yo le puedo hacer método serológico y parasitológico. Ahora, si es una transmisión materno-infantil, la madre se lo transmitió por vía vertical al pibe, en los primeros 9 meses le tengo que realizar método parasitológico. Ahora, después de los primeros 9 meses, yo le tengo que hacer método serológico, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene un Chagas crónico sintomático, únicamente método serológico, ¿sí? Ahora, si el paciente quiere donar sangre, le tienen que hacer un método serológico, ¿sí? Y luego tienen detección de infección en pacientes con inmunodeficientes, ¿sí? Entonces, entonces, yo tengo básicamente una mujer embarazada. Listo. Esta mujer embarazada actualmente no está padeciendo la forma aguda. Entonces, al no padecer la forma aguda, ¿sí? Significa que no tiene síntomas. Está en la fase crónica indeterminada. Entonces, como pesquisa, yo le voy a hacer una pesquisa de Chagas. La paciente no tiene la fase aguda porque no tiene síntomas. ¿Qué método de diagnóstico laboratorio yo haría? ¿Un método directo que es parasitológico o un método serológico? La respuesta sería serológico, ¿sí? Ahí le realizo simplemente una hemaglutinación indirecta que me tiene que dar un valor mayor a 1 a la 32, un ELISA que me tiene que dar positivo, ¿sí? Y una inmunofluorescencia que también me tiene que dar positivo y tiene que ser 1 a la 32, ¿sí? Entonces, para que el Chagas sea considerado Chagas, dos de estas tres pruebas tienen que dar reactivas, tienen que dar positivas, ¿se entiende? Entonces, básicamente, ¿sí? A mí me habían preguntado en el examen varias cositas, ¿sí? Uy, ¿cómo pongo para dibujar? Ah, creo que porque no estoy presentando. Ah, ¿ves? Ya me parecía. Está medio raro el power. Bueno, entonces, a mí en el final de diciembre lo que me habían tomado, ¿sí? Era mujer embarazada. ¿Cómo la diagnosticás? ¿Le haces tratamiento? Ahora, si viene un adulto mayor, ¿cómo lo diagnosticás? ¿Le haces tratamiento? Y niño menor a 10 meses, niño mayor a 10 meses. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que vos utilizás? Esa fue, entonces, esto me entró en el final de diciembre, ¿sí? ¿Cómo olvidarlo? Y este me entró en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Esas fueron las preguntas de Chagas que a mí me entraron, ¿sí? Entonces, habíamos visto acá, ¿sí? Que si es un Chagas agudo, la mujer viene y me viene con el signo de Romaña, yo puedo hacer método serológico o método parasitológico. Ahora, si la mujer no viene sin ningún síntoma y la mujer viene básicamente como para hacerse una pesquisa porque está embarazada,
Ahí simplemente le pido método serológico, ¿sí? Y le pido hemaglutinación indirecta, ELISA e inmunofluorescencia. Y si me da dos reactivos de estos tres que le pedí, la persona tiene Chagas, ¿sí? Eh, lo mismo en el adulto mayor, ¿sí? Si yo veo que el adulto mayor tiene síntomas y le puedo pedir un método parasitológico, sí. Le puedo pedir una gota gruesa, un stroke, un microhematocrito. Le puedo hacer una biopsia en lesiones cutáneas, conjuntiva o ganglio linfático. Y a su vez también le puedo evaluar pruebas serológicas, ¿sí? Las que nunca las que no sirven para nada son las de acá, porque es estudio epidemiológico. Es el que va a realizar el Estado para hacer encuestas y para hacer básicamente eh, servicios de datos, ¿sí? Entonces, lo que va a utilizar el Estado, ¿sí? Son métodos parasitológicos por demostración indirecta del parásito, que va a ser genodiagnóstico, hemocultivo y ADN del parásito por PCR. PCR nunca lo van a realizar en la clínica para Chagas. ¿Por qué? Porque es carísimo un PCR, ¿sí? Entonces quédense con eso, ¿sí? Con el Chagas por serología, ¿sí? Y por el Chagas por directo, ¿sí? Obviamente, este Chagas indeterminado que es con pruebas serológicas son pruebas que indirectas y este son pruebas directas, ¿sí? Así es como se diagnostica básicamente el Chagas, ¿sí? Con métodos inmunoserológicos y con métodos parasitológicos. Obviamente los parasitológicos directo, los métodos inmunológicos indirecto, ¿sí? Bueno, puede dar falsos positivos, ¿sí? En los testeos por anticuerpos, es decir, en la serología, ¿sí? Esto puede ser por malaria, por sífilis, por colagenopatías, por leishmaniasis, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago el tratamiento? ¿Sí? En qué indicaciones de tratamiento específico para la infección de Trypanosoma cruzi en Argentina? ¿A quién le tengo que dar tratamiento? Ok, entonces, si logro enganchar a una persona que está en la fase aguda, ahí le tengo que dar tratamiento, porque está en la fase aguda. Al darle el tratamiento yo puedo llegar a prevenir la enfermedad crónica, ¿sí? Ahora, si se encuentra en la fase crónica, por más que se encuentre asintomático, ¿sí? Si es un niño o adolescente, yo le tengo que dar tratamiento, ¿sí? Importante, porque las reacciones adversas en niños y adolescentes son muy mínimas, ¿sí? Entonces yo le puedo realizar ahí el tratamiento sin problema. Mujeres en edad fértil también le puedo dar el tratamiento, ¿sí? Accidentes de laboratorio o quirúrgicos también. Trasplante de órganos también, ¿sí? Eh, Ahora, la fase crónica, ¿sí? Que va a ser la forma indeterminada o la cardíaca incipiente, ¿sí? En los adultos, ¿sí? Eh, Básicamente está como discutido, está como contraindicado, ¿sí? Y esto es recontra pregunta de examen, ¿sí? A mí de acá me habían preguntado, ¿mujer embarazada le hace el tratamiento? Y obviamente no, ¿sí? Porque el tratamiento del Chagas también es teratogénico, le va a hacer pelota al pibe, ¿sí? Y un adulto mayor, ¿le hace tratamiento contra Chagas? Y tampoco, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Esa era la respuesta que a mí me tomaron cuando yo hice el examen, ¿sí? Bueno, el tratamiento básicamente para el Chagas, el gol estándar, es el Besnidazol, ¿sí? Y además de eso se puede utilizar el Nifurtimox, ¿sí? Eh, Tiene efectos adversos, ¿sí? Eh, en niños básicamente un 20% tiene efectos adversos, donde menos del 1% son problemas adversos serios. Los adultos un 60% tiene efectos adversos, donde un 17% son serios esos efectos adversos, ¿sí? Y los
efectos adversos en niños en observación son menos al 5% y en adultos es al 30%, ¿sí? Bajo observación, que se quedan ahí en el hospital mirando, ¿sí? Si le siguen dando el tratamiento o no, ¿sí? Entonces nada, como ven acá, en niños y adolescentes tiene muy poco efecto adverso, ¿sí? Entonces ahí le doy el tratamiento, pero en los adultos no, y en los adultos mayores tampoco. Pero si es una mujer en edad fértil, yo se lo puedo dar también, ¿sí? Porque si es una mujer en edad fértil, yo le diagnostique que tiene Chagas, es muy probable que cuando la mujer se embarace, contagie al pendejo con Chagas, ¿se entiende? Entonces, nada, le tengo que dar el tratamiento sí o sí a la mujer en edad fértil, ¿sí? Entonces, un niño debe ser tratado, mujer en edad fértil debe ser tratado, un adulto o un adulto mayor podría ser tratado, pero eso siempre se discute, ¿sí? Si en el examen les preguntan si un adulto debe ser tratado, y yo pondría que no, ¿sí? O justificaría el por qué, ¿sí? Si es un multiple choice y la opción, la opción está media rara, y yo colocaría no, ¿sí? Bueno, pacientes con Chagas crónicos reactivados por inmunosupresión, esos también tienen que ser tratados, ¿sí? Y esto es muy importante, esto me lo tomaron en el segundo cuatrimestre cuando yo la rendí, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se piden en menores de 9 meses y cuáles son las pruebas de laboratorio que se piden en mayores de 10 meses, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Se va a pedir pruebas parasitológicas en menores de 9 meses. La única que le puedo pedir en menores de 9 meses es el microhematocrito. Y en mayores de 10 meses se van a pedir dos técnicas serológicas reactivas. Yo le voy a pedir hemaglutinación indirecta, le voy a pedir ELISA y aglutinación de partículas, ¿sí? Esto fue pregunta de examen en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Bueno, entonces una madre me da con serología positiva. Listo. Si es un recién nacido, menos de 9 meses, yo tengo que hacer qué cosa? Un microhematocrito. Entonces le hago un estudio recién nacido por microhematocrito. Ahora, me da parasitemia positiva y le tengo que dar el tratamiento. Me da parasitemia negativa, lo tengo que evaluar a partir de los 10 meses. A los 10 meses le vuelvo a evaluar al recién nacido. Le voy a hacer las técnicas serológicas de hemaglutinación indirecta, ELISA y aglutinación de partículas, ¿sí? Ahora, me tiene que dar al menos dos técnicas serológicas positivas para diagnosticarlo. Y si una madre con serología positiva me cae con un pendejo con más de 10 meses, nada, le hago estas tres. Hemaglutinación indirecta, ELISA y aglutinación de partículas, ¿sí? Y bueno, esta ley es la 26.281, fue dada en el 2007, ¿sí? Es obligatorio el seguimiento en la mujer embarazada, en el recién nacido hijo de madre con enfermedad de Chagas y los demás hijos hasta los 14 años, ¿sí? Queda prohibido, ¿sí? Estudios para diagnosticar la infección chagásica a los aspirantes de cualquier trabajo. O sea, los estudios de diagnóstico para Chagas lo tiene que realizar un experto, ¿sí? Y los establecimientos de seguridad social y entidades de medicina prepaga deben cubrir las pruebas diagnósticas y el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Y con eso terminamos Chagas, es súper cortito, ¿sí? Como ven, ¿sí? Tiene muchas diapositivas del profe, porque el power de Chagas del profe está perfecto, gente. No hay con qué dar de este power de Chagas. Bueno, ¿alguna duda de Chagas? ¿Les pareció difícil las cosas que me preguntaron de Chagas? ¿Aló? ¿A qué era fácil Chagas? La del electrocardiograma. Media Ah, rara. viste, esa tampoco me la esperé, pero la tomaron, ¿sí?
alteraciones de electrocardiograma en Chagas. Y bueno, yo le mandé arritmia, bloqueo de rama derecha, le mandé esas cosas. Sí, ahí saca la guitarra, no queda otra, ¿no? Bueno, dengue, ¿sí? Dengue es un arbovirus, familia Flaviridae, ¿sí? Es un ARN virus, bueno, es un ARN, es un virus envuelto, tiene una cápside icosaédrica, tiene 4 serotipos, tiene el serotipo DEN1, el serotipo DEN2, el serotipo DEN3 y el DEN4. Y los anticuerpos que yo saque cuando me enferme va a ser solamente para un serotipo. Entonces, si yo me enfermé del DEN1, voy a sacar anticuerpos solamente contra el DEN1, ¿sí? Entonces, nada, mi inmunidad no me sirve. Entonces, tiene envoltura, tiene membrana, tiene cápside, tiene ARN, ¿sí? Em, entonces, dentro, básicamente, de las proteínas no estructurales, se encuentra una proteína en la cual la puedo utilizar para identificarla en los primeros días de infección, que es el NC1, ¿sí? Bueno, acá tienen el ciclo de vida del dengue, ¿sí? Entonces la hembra pone huevos en la superficie cerca de las paredes, ¿sí? Las larvas, ahora, esa hembra que pone los huevos en la superficie cerca de las paredes, ¿sí? Cuando llueve va a pasar que esos huevitos, ¿sí? Caen al agua, ¿sí? Es por eso que después que llueve aparecen un montón de mosquitos, ¿sí? Porque había montón de huevos en recipientes tipo botellas que tenían agua, pero esos huevos estaban en la pared, ¿sí? En la pared de la botella que no entra en contacto con el agua. Pero cuando llueve un poquito, esos recipientes con agua se llenan de líquido y eso hace que los huevos caigan al líquido. Y ahí es cuando empieza la replicación del dengue, ¿sí? Entonces, una vez que el huevo cae al agua, la larva se desarrolla en el agua entre 5 o 6 días. Luego la larva, una vez que se desarrolla, se transforma a pupa, ¿sí? Que es su último paso de desarrollo a nivel del agua, ¿sí? Y ahora esta pupa va a emerger como un mosquito. Y el mosquito vive entre 30 a 45 días. Es decir, si ustedes tienen actualmente mosquitos en su casa, sépanlo que en algún momento lo van a tener que enfrentar. Porque el mosquito va a estar ahí 30 a 45 días con ustedes, ¿sí? Bueno, el vector es la Aedes aegypti, ¿sí? Tiene básicamente un color oscuro, pero tiene franjas plateadas en sus patas y en su dorso, ¿sí? Y tiene como una estructura en forma de lira. La verdad ni idea que es una lira, pero bueno. No existe el contagio persona a persona, salvo a excepciones de transmisión vertical, ¿sí? Pero bueno, la transmisión vertical está más que nada descrita en literatura científica, ¿sí? Es medio complicado encontrar transmisión vertical de dengue, ¿sí? En los casos de la vida cotidiana, ¿sí? Obviamente el que te pica, ¿sí? Es la hembra, ¿sí? La hembra de la Aedes aegypti adquiere el virus al alimentarse sobre una persona en el periodo de viremia, ¿sí? El virus se va a replicar en el intestino del mosquito y desde ahí migra a sus glándulas salivales. Es decir, este mosquito Aedes aegypti no presenta la enfermedad del dengue. Para que tenga, o sea, si yo salgo básicamente al patio y se me para un mosquito Aedes aegypti y me picó, yo no me tengo que preocupar que tengo dengue porque era el mosquito del dengue, no. El mosquito se tiene que infectar previamente, ¿sí? Entonces, para que el mosquito se infecte, tiene que picar, el mosquito Aedes aegypti tiene que picar a una persona que justo pase por el estadio por el periodo de viremia, ¿sí? Entonces, si mi vecino me dice que tuvo dengue, yo tengo que estar alerta, porque puede ser que todos los mosquitos que estén cerca de su casa, ¿sí? Transmitan el virus del dengue,
¿sí? Entonces ahí tengo que estar atento, ¿sí? Y bueno, sepan básicamente que una vez que el mosquito hembra se contagia, ¿sí? Lo que va a pasar es que primero pasa al sistema digestivo, ahí se multiplica y luego asciende de vuelta a las glándulas salivales del mosquito. Entonces, como están las glándulas salivales, cada vez que el mosquito me pique, me enfermo, ¿sí? Y sepan que el mosquito no se aleja más de 3 cuadras, ¿sí? Más de 300 metros o 300 cuadras de su sitio de nacimiento, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Donde está el pico, ¿sí? De mosquitos, eso en los meses donde hay calor, ¿sí? En los meses donde hay calor, lo que va a pasar es que el mosquito va a poder vivir en este ambiente cálido, ¿sí? Y va a haber un pico de mosquito cada vez que llueva, ¿sí? Entonces, el Aedes aegypti no solo me puede transmitir dengue, sino que me puede transmitir Zika, chikungunya y fiebre amarilla, ¿sí? Todo eso me puede transmitir, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto básicamente? Bueno, yo tengo el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y después de ahí puede llegar a pasar a dengue grave, ¿sí? Y esto es pregunta recontra de examen, esto me habían tomado. Literalmente era, ¿cuáles son los signos de alarma de dengue? ¿Cuáles son los signos para dengue probable? ¿Sí? Esto me lo habían tomado en el examen cuando me tocó dengue. En el final de diciembre no me tocó, pero cuando rendí el segundo parcial sí me tocó. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sospechar que una persona tenga dengue cuando tiene estas cositas. ¿Sí? Eh, Vive o viajó en un área endémica del dengue. O sea, tiene que vivir primero en una área endémica, gente. ¿Sí? Yo no puedo sospechar de dengue si el chabón vive en Tierra del Fuego. Media pira, ¿sí? Tiene que vivir en una zona donde haya dengue, para empezar. Ok. Entonces, me va a pedir fiebre más 2 criterios. Entonces, el paciente siempre tiene que tener fiebre. Además de eso, puede tener 2 cositas de las cuales son los siguientes: náusea, vómito, exantema, cefalea, mialgia, artralgia, petequia o el test de torniquete positivo. Lo que habían preguntado era el test de torniquete en el examen, ¿sí? Leucopenia y signos de alarma, cualquier signo de alarma o cualquier signo grave. Cualquiera, la fiebre más estos 2 criterios, es un caso probable de dengue. Yo ahí tengo que sospechar de dengue, ¿sí? Y los signos de alarma me marcan que existe una posibilidad que la persona pase de un dengue con signos de alarma a un dengue grave, ¿sí? Entonces, paciente con signos de alarma, vos no te quedás en casa, venís y te quedás ahí, yo te miro, ¿sí? Porque en cualquier momento puede llegar a pasar a un dengue grave, ¿se entiende? Paciente sin signos de alarma y probablemente se vaya a su casa, ¿sí? O lo cite cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma para el dengue? Bueno, dolor abdominal intenso y o mantenido, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros. Eh, en laboratorio, aumento progresivo del hematocrito junto con la rápida caída de plaquetas. ¿Sí? Después tenemos el dengue grave, ¿sí? Que si se complica el dengue, ¿sí? Puede llegar a generar una hemorragia grave que va a ser de órganos internos, ¿sí? Daño severo en órganos. Entonces, ese daño severo en el hígado lo puedo evaluar porque va a tener la aspartato transferasa y la alanino aminotransferasa con un valor mayor o igual a 1000. A nivel del sistema nervioso central va a tener una alteración a nivel sensorio, también va a tener alteración a nivel del corazón y otros órganos. Y si no, yo puedo básicamente ver
que el plasma está escapando de las arterias y se va a un tercer líquido, se va a un tercer espacio, se va a los tejidos. Entonces, obviamente, si el plasma se va, ¿sí?, del vaso sanguíneo, va a tener un choque, ¿sí? Y también va a tener una acumulación de fluidos y estrés respiratorio, ¿sí? Ahora, hay básicamente condiciones donde yo probablemente lo tenga que internar, ¿sí? Que puede ser si tiene riesgo social. Si la persona vive solo o me dice que viajó 3 o 4 horas para venir al hospital porque tiene difícil acceso al hospital, o si veo que la persona vive una pobreza extrema, puede pasar que la persona se le complique el dengue, por más que sea un dengue probable, sin signos de alarma, puede pasar que se le complique el dengue y no tenga forma de viajar al hospital. Y si se le complica en la casa y nadie lo puede traer, es probable que se cae muriendo la persona, ¿sí? Entonces, en condiciones de riesgo social, ahí lo interno, ¿sí? Junto con los pacientes de dengue grave y junto con los pacientes con dengue de signos de alarma, ¿sí? También puede ser que puedan tener condiciones coexistentes, ¿sí? Si es un niño, lo interno. Si es un embarazo, lo interno. Si es un adulto mayor, lo interno. Si tiene diabetes, lo interno. Y si tiene una cardiopatía, también lo interno, ¿sí? Ok. Entonces, básicamente, el dengue tiene una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación, ¿sí? Que varía según la bibliografía donde lo leas, ¿sí? Bueno, la etapa febril dura entre 3 a 6 días, ¿sí? Pero acá la bibliografía esta dice que la etapa febril dura entre 2 a 7 días. Uno dice 3 a 7 días, este dice 2 a 7 días. Ok. Entonces, luego de la picadura del mosquito, 3 a 6 días, ¿sí? O 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos, acá va a estar un estadio de viremia. El virus del dengue está en sangre. Entonces, en los primeros 7 días, o en los adultos, en los primeros 6 días, en los niños, si yo me contagio de dengue, todos los mosquitos que me piquen, que sean de la Aedes aegypti, ¿sí?, se van a contagiar. Y si se contagian de dengue, si le pican a mi vieja o a una persona cercana de mí, le van a contagiar de dengue, ¿sí? Entonces nada, esa es básicamente la etapa donde los mosquitos se pueden contagiar del hombre, ¿sí? Entonces, la persona en la etapa febril, en estos 4 o 7 días o 3 o 6 días, va a tener fiebre, dolor muscular, dolor articular, cefalea, astenia, exantema, prurito que es picazón, puede tener síntomas digestivos como dolor discreto abdominal, diarrea, también puede tener leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia y incremento de las transaminasas, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo que identificar si este dengue febril es qué cosa. Es un dengue con signos de alarma, ¿sí? Si es un dengue con signos de alarma, yo tengo que hacer reposición de líquido por vía intravenosa para prevenir el shock, ¿sí? Y con eso disminuyo la mortalidad del paciente. Entonces yo tengo que internarlo cuando tenga signos de alarma, ¿sí? Ahora, eso sería básicamente, ¿sí?, en la etapa febril. La etapa febril habíamos dicho que según esta bibliografía dura entre 3 a 7 días o 4 a 7 días. Ahora, en este cuadro, ¿sí?, como verán, lo que dice es que el dengue en la etapa febril dura entre 1 a 4 días, ¿sí? Bueno, varía según la bibliografía donde lo lean, chicos, ¿sí? Igual tampoco le van a hinchar las pelotas por 2 días. Le van a preguntar, estadio febril, ¿qué es lo que tiene? Acá puede contagiar a las personas. ¿Cómo se modifica su temperatura? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver acá, ¿sí?,
es que en la etapa febril, como tiene fiebre, la temperatura se eleva, ¿sí? También lo que puede llegar acá a pasar es que puede tener deshidratación, ¿sí? En el laboratorio clínico, ¿sí? Eh, el hematocrito al final de la etapa febril, ven que aumenta un poquito, va en ascenso, y en la etapa febril vemos cómo sus plaquetas ya bajan, ¿sí? Ya empieza a tener qué cosa, trombocitopenia, ¿sí? Sus plaquetas bajan y el hematocrito empieza a aumentar un poquito, ¿sí? Y bueno, y acá es donde hay viremia. Entonces, si hay viremia, por su sangre puede contagiar a los mosquitos sanos, ¿sí? Y acá ya es cuando se inician los anticuerpos, en la etapa febril, ¿sí? Esta cagada que me pone la última diapositiva. Ahora, en la etapa crítica se va a caracterizar por la extravasación del plasma. El líquido que se encuentra adentro de las arterias, adentro de los capilares, se va a ir a un espacio extravascular, ¿sí? Entonces, esto puede llevar al shock hipovolémico, a, que lo voy a detectar porque el paciente tiene piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión, ¿sí? Y debido a la extravasación del plasma, el hematocrito sube, ¿sí? Recuerden que el hematocrito son básicamente los compuestos sólidos que voy a encontrar en la sangre. Es el porcentaje de compuesto sólido en comparación al porcentaje de líquido, ¿sí? Si yo me llevo todo el líquido, obviamente el hematocrito va a aumentar, ¿sí? Bueno, entonces generalmente, ¿sí? El shock solo puede durar unas horas, pero también puede ser prolongado o recurrente, ¿sí? Bueno, en los casos que los pacientes, en estos casos, los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio y así pueden presentar complicaciones tales como hemorragia masiva, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada, ¿sí? ¿Por qué va a tener distrés respiratorio? Porque el líquido que yo tenía en plasma se va a un tercer tejido, a un tejido extravascular. Y muchas veces esto sucede a nivel del pulmón. Entonces me va a costar respirar, por eso tiene distrés respiratorio, ¿sí? Entonces en esta fase crítica, donde voy a ver la extravasación del plasma, ¿sí? Los anticuerpos contra el dengue ya aparecen, las plaquetas están súper bajas, pero empiezan a aumentar al final de la etapa y el hematocrito aumenta, ¿sí? Aumenta, aumenta, aumenta hasta que la fase crítica ya se está yendo. Y como hay extravasación de plasma y acá también hay hemorragias, también acá vamos a encontrar daño a nivel de los órganos, ¿sí? Y como ven acá la temperatura, como básicamente ustedes sepan que ustedes transportan el calor a través de la sangre que circula por sus arterias. Entonces si ustedes básicamente disminuyen la cantidad de coso, disminuyen la cantidad de plasma, ¿sí? Obviamente van a sufrir un shock hipovolémico que esto les va a dar piel fría. Es por eso que su temperatura baja, ¿sí? Y luego tenemos la etapa de recuperación, ¿sí? Que en la etapa de recuperación generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, pero puede llegar a existir un estado de sobrecarga de volumen y alguna infección bacteriana agregada. ¿Por qué sobrecarga de volumen? Porque todo el líquido que tenía a nivel del plasma se fue a un tercer tejido y mi riñón lo que hizo fue detectar: APA, a esta persona se le bajaron los líquidos, se le bajó básicamente la osmolaridad. Entonces voy a básicamente incrementar la reabsorción de líquido. Ahora, cuando la persona recupera el líquido que se había ido a un tercer espacio, lo que termina pasando es una sobrecarga de líquidos porque tiene el líquido antiguo más el líquido nuevo que reabsorbió para compensar,
¿se entiende? Es por eso que puede haber una sobrecarga de volumen, ¿sí? Obviamente también hay posibilidad de una infección bacteriana agregada, ¿sí? Entonces, en la etapa de recuperación hay que vigilar a los pacientes que tienen dificultad en el manejo de los líquidos, ¿sí? Porque pueden sufrir insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca y principalmente en pacientes ancianos, ¿sí? Digo, disculpen, hay que vigilar en los pacientes que tengan dificultades en los manejos de líquidos. Estos pacientes van a ser pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca y pacientes de tipo anciano, ¿sí? Eh, bueno, las plaquetas sí pueden descender de manera progresiva y esto puede ser también o sea, las plaquetas van a descender, ¿sí? Desde la etapa febril. Ahora, ¿por qué descienden las plaquetas? Básicamente, nunca lo explicábamos, ¿no? Bueno, es porque estos anticuerpos tienen reacción cruzada, ¿sí? Van a tener reacción cruzada con las plaquetas y eso me las destruye. Es por eso que básicamente las plaquetas descienden de manera progresiva por reacción con anticuerpos virales, ¿sí? Entonces, básicamente en la etapa febril, ¿sí? Yo me va a aparecer con estos síntomas el paciente, ¿sí? Eh, Fiebre alta, enrojecimiento facial, eritema, dolor, mialgia, artralgia, cefalea. Importante, puede aparecer con dolor retroocular, trastornos gastrointestinales y la prueba de torniquete positivo, ¿sí? Lo que habíamos visto, ¿sí? Fran, ¿Qué pasó? ¿qué era eso de la prueba de torniquete? La prueba de torniquete básicamente es que a vos te atan, ¿sí? Un torniquete a nivel del brazo y te lo dejan unos segundos. Y básicamente ahí te van a salir como unas petequias, ¿sí? Se cuentan el número de petequias y según el número de petequias que se formen te puede dar positivo o negativo la prueba de torniquete, ¿sí? Eso es la prueba de torniquete. Pero bueno, si te preguntan prueba de torniquete, es probablemente que te estén hablando de dengue, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Y luego básicamente tenemos la etapa crítica, ¿sí? Que la etapa crítica es entre el día 3 a 7 de la enfermedad, ¿sí? La etapa febril dura entre 2 a 7 días y la etapa crítica dura entre 3 a 7 días, ¿sí? De vuelta, los días de la enfermedad varían según la biografía donde lo saquen, ¿sí? No hay un consenso que diga la etapa febril dura esta cantidad de días, ¿sí? Igual de vuelta, no es tan importante. No les van a preguntar en qué días de la enfermedad tienen la etapa crítica, en qué días de la enfermedad tienen la etapa aguda, ¿sí? Si se quieren aprender los días, yo les recomiendo este grafiquito de acá, ¿sí? Porque este es el que aparece en lo que es el archivo del gobierno de Argentina, ¿sí? Este cuadrito. Entonces, si se tienen que aprender unos días, se aprenden los de acá, ¿sí? Pero bueno, no es tan importante, dudo mucho que la pregunta vaya por allá. ¿Sí? Bueno, etapa crítica habíamos dicho que había un aumento en la permeabilidad capilar, manifestaciones por fuga plasmática, hipovolemia, ahí tengo que estar ahí tengo que evaluar si tiene signos de alarma o signos de gravedad. Y la recuperación, ¿sí? Va a tener retorno de líquido en el espacio extravascular, se vuelve al intravascular, mejora del estado general y tiene básicamente la erupción tardía y las blancas en mar rojo, ¿sí? ¿Alguna vez vieron una persona con dengue? Bueno, si ven una persona con dengue y ven que tiene la erupción tardía, que son las hilas blancas en mar rojo, significa que esa persona ya está en la fase de recuperación, ¿sí? Yo tuve, bueno, este año cursé campo en interna uno, ¿sí? Y a mí me toca rotar en terapia intensiva. Y ahí, por lo menos en el primer cuatrimestre, como había pandemia de dengue, estaba lleno de pacientes de dengue. Y se nota mucho la erupción tardía de islas blancas de Mar Rojo, ¿sí?
Bueno, ¿cómo se maneja básicamente esto? Ok, entonces, primero hay que controlar la curva térmica, hay que regular la temperatura del paciente, ¿sí? Luego hay que evaluar los síntomas característicos. O sea, si los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Hay que tratar los síntomas y evaluar básicamente que no tenga los, estos síntomas, en realidad síntomas no, estos signos de alarma, ¿sí? O que tenga signos de gravedad. Eso es lo que tengo que evaluar. Entonces, trato de regular la temperatura con medicamentos. Trato de regular la cefalea, el dolor muscular, ¿sí? Todo eso con medicamentos. Busco signos de alarma y signos de gravedad. Y luego le pido estos laboratorios a cualquier persona que yo sospeche de dengue. Conteo de glóbulos blancos. Lo que vamos a ver es que una persona con dengue puede tener leucopenia, tiene los glóbulos blancos bajos, el hematocrito va a estar elevado, va a tener plaquetopenia o trombocitopenia, el recuento de plaqueta está bajo y le tengo que pedir un hepatograma, ¿sí? Y voy a ver que la GOT y la GTP está elevada, ¿sí? También puedo evaluar que tiene hipoalbuminemia. Además de eso, también le puedo pedir imágenes y se las voy a pedir. Le voy a pedir radiografía de tórax y ecografía para evaluar si hay presencia de líquido libre. También le voy a pedir un ecocardiograma, ¿sí? Entonces, básicamente, entre el día 1 al 5, yo lo diagnostico con métodos directos, ¿sí? Yo le puedo hacer un aislamiento viral antes de los 5 días, ¿sí? Le puedo detectar el genoma antes de los 5 días y le puedo evaluar el antígeno NC1 antes de los 5 días. Entonces, antes de los 5 días yo puedo realizar estos métodos directos. Y ahora, los métodos indirectos por serología, lo voy a realizar después del día 5. Serología de IgM, serología de IgG. ¿Sí? Y así es como básicamente evalúo. Entonces, dependiendo de en qué día lo enganche, yo voy a utilizar distintos métodos diagnósticos. Yo digo distintos métodos, sí, distintos métodos diagnósticos, porque con esto se lo diagnostica de una, ¿sí? Bueno, entonces, si es un dengue sin signos de alarma y no tiene ninguna comorbilidad y no tiene básicamente riesgo social, tratamiento ambulatorio. Acá tenés el paracetamol, andate a tu casa, ¿sí? Dengue con comorbilidad, básicamente, seguimiento estricto ambulatorio o directamente se interna a la sala general. Dengue con signos de alarma, internación en sala general. Y dengue grave, internación en cuidados intensivos. ¿Sí? Obviamente el dengue va a generar complicaciones renales, complicaciones gastrointestinales, complicaciones neurológicas y complicaciones cardíacas, que son un montón de cosas, ¿sí? Yo por lo menos cuando rendí dengue me tomaron dos cositas, ¿sí? Literalmente me habían preguntado cuáles son los criterios para dengue probable y cuáles son los signos de alarma. Eso es lo que me habían tomado, ¿sí? Y luego me habían tomado cómo se hace el diagnóstico de dengue entre el día, en el día 6 más o menos, algo así era la pregunta, ¿sí? Esas dos boludeces nomás me preguntaron de dengue a mí. Acá tienen las complicaciones del dengue, si quieren se las estudian, ¿sí? Pero bueno, yo diría que muchas patologías, muchos síntomas se van a marear y amargar con esto. De último lo leen por arriba y si les llega a tocar en el examen sacan la guitarra, yo qué sé. Bueno, tratamiento. No hay tratamiento específico. No hay antibióticos, no se da corticoides, nada. La medida de sostén es la reposición de líquido y paracetamol para la fiebre. ¿Sí?
hay que identificar los signos de alarma de manera inicial para prevenir el shock. Y en los casos graves para sus complicaciones se utiliza paracetamol 500, 1 gramo, de 500 hasta 1 gramo cada 6 horas. Y los fluidos de Ringer de 10 mililitros por kilo por hora y luego 3,5 mililitros por kilo por hora. Eh, el RM no me acuerdo qué era, ¿sí? Así que lo dejamos. Igual tratamiento no toman, ¿sí? O por lo menos cuando yo la rendí no lo tomaron y el año pasado tampoco lo toman, ¿sí? Vos le preguntás a Jaime por qué no toma tratamientos y te dice, y es muy temprano para que sepan de tratamiento, porque estas patologías la van a volver a ver en cuarto y quinto y ahí sí le van a preguntar bien el tratamiento. A mí lo que me interesa es que sepan la fisiopatología, la taxonomía, etcétera. Bueno, eh, bueno, el dengue sepan que tiene que ser básicamente los lugares donde haya agua estancada. Entonces, lo que va a pasar acá es que el mosquito pone, ¿sí?, sus huevitos en la pared de esta manera, ¿sí?, en lugares secos. Y después cuando llueva, todo esto se llena de líquido y el huevito cae el agua y ahí se empieza a aparecer los mosquitos, ¿sí? Entonces, una forma de combatir a la Aedes aegypti es no dejar, básicamente, crear lugares con agua estancada, porque son criaderos de mosquitos, ¿sí? Bueno, igual nosotros ya vimos cómo se diagnosticaba el dengue, ¿sí? Entre el día 1 al 5 y mayores a 5 días. Acá tiene el diagnóstico de dengue en un área sin circulación autóctona de dengue. Acá es como yo realizaría el diagnóstico de dengue si un paciente me viene con dengue y no es una zona endémica de dengue, ¿sí? Y se realizan todas estas pruebas, ¿sí? Pero, pero bueno, de vuelta, no es algo que ustedes lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una zona endémica de dengue, ¿sí? Entonces, esto de áreas sin circulación autóctona de dengue a ustedes no les sirve. ¿Y cómo se diagnostica el dengue con circulación autóctona de dengue? ¿Sí? Bueno, yo obviamente le voy a pedir una muestra, ¿sí? Y si la muestra es antes de los 5 días, hago los métodos, los métodos directos. Y si la muestra es después de los 5 días iniciados los síntomas, yo hago básicamente los métodos indirectos, ¿sí? Y ahí los tienen. Y con eso terminamos dengue, ¿sí? Eh, Apréndanse este cuadro, ¿sí? Dengue probable, signos de alarma y dengue grave. Súper importante para si les llega a tocar dengue, lo más probable es que eso les pregunte. Porque con eso deciden si lo internan o no. Ok. Zika. Eh, Virus icosaédrico envuelto, ARN monocatenario positivo, la envoltura está cubierto por la proteína M de membrana, la glucoproteína E de envoltura y la glucoproteína de la cápside. Se inactiva por disolventes lipídicos, por calentamiento mayor a 56 grados, con luz ultravioleta, se transmite por picadura de mosquito. Todos estos mosquitos lo transmiten, el Aedes africanus, el Aedes luteocephalus, el Aedes genseli y el Aedes aegypti. Eh, de una mujer embarazada, bueno, se puede transmitir por picadura de mosquito, la mujer embarazada puede transmitir Zika al feto, se puede transmitir por relaciones sexuales, ¿sí? Recuerden esto, chicos, ¿sí? El dengue no se transmite por relaciones sexuales, si no me equivoco, ¿sí? No existe el contagio persona a persona, ¿sí? Entonces, ahí tiene una gran diferencia, ¿sí? Si les preguntan cuál se transmite por vía sexual, el Zika, el dengue no, ¿sí?
Bueno, se transmite por relaciones sexuales, por exposición al laboratorio. El Zika no se transmite por lactancia materna, ¿sí? Y el virus del Zika se puede transmitir por transfusión sanguínea. Bueno, tiene una incubación de 3 a 12 días, me pica el mosquito y tardo entre 3 a 12 días a tener los síntomas. Los síntomas van a ser conjuntivitis seca, salpullido que comienza en el rostro, fiebre menor a 39 grados, artralgia y anorexia, ¿sí? Esos son todos los síntomas que voy a tener de Zika. También puede aparecer dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos, ¿sí? Y la fiebre alta va a ser una fiebre menor a 39 grados. Ahora, la complicación principal del Zika es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Básicamente, esta enfermedad, aunque es poco frecuente, puede llegar a dañar a las células del sistema inmune. Entonces, digo, disculpen, si te agarra dengue, tus células del sistema inmune pueden llegar a dañar el sistema nervioso central. Entonces, al dañar al sistema nervioso central, hay debilidad muscular y parálisis, ¿sí? Porque se van a generar anticuerpos contra el Zika, pero por algún motivo estos anticuerpos a veces atacan la vaina y mielina. Entonces, esto provoca una desmielinización, ¿sí? Esto está estrechamente relacionado con lo que es el Zika, el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Y eso lo preguntaron en el examen, ¿sí? Eso del síndrome de Guillain-Barré. Otra vez me fui a la última diapositiva. Bueno, otros defectos encontrados, ¿sí? Es el tejido cerebral reducido con daño cerebral, la microcefalia, ¿sí? Daño en la parte posterior del ojo con patrón específico de cicatrices y mayor pigmentación, alcance limitado del movimiento articular como pie equinovaro, ¿sí? Y demasiado tono muscular que restringe los movimientos del cuerpo después del nacimiento, ¿sí? Entonces, si una mujer embarazada le transmite Zika al feto, el feto básicamente, donde aumenta el riesgo de microcefalia, es en el primer trimestre. Y la microcefalia es disminución del encéfalo y del perímetro craneal, ¿sí? El tamaño de la cabeza va a ser normal, pero el cerebro va a ser de menor tamaño, ¿sí? Entonces, el Zika afecta a las células madres neuronales, ¿sí? Entonces, las neuronas, un 90% no llega a desarrollarse. Entonces, esto obstaculiza la formación de neuronas, ¿sí? Entonces, si el daño cerebral es severo, le produce la muerte al feto. Y si no, si el daño cerebral no es severo, van a ser con discapacidad cerebral, donde va a tener dificultad motora y déficit cognitivo, ¿sí? Y esto lo preguntaron el año pasado, ¿sí? Si no me equivoco, esto de la microcefalia. Me lo había dicho Martu, ¿sí? Que le habían tomado esto de la microcefalia. Lo estoy nombrando mal, microcefalia, en el Zika. Bueno, diagnóstico, ¿sí? Bueno, la clínica o veo los síntomas actuales o los síntomas con los que nace, le pregunto sobre los antecedentes, si viajó a un lugar reciente, principalmente a embarazadas, le pregunto si tuvo una zona endémica, le puedo pedir un PCR en orina o sangre a nivel de laboratorio, puedo hacer un RT-PCR en los primeros 7 días, en la orina también puedo hacer un RT-PCR en los 5 o 15 días, pero a nivel del suero puedo buscar anticuerpos IgM por ELISA a partir del 5 o 15 días, ¿sí? De esa manera puedo diagnosticar el Zika, ¿sí? Eh, entonces, era lo que habíamos dicho, ¿sí? Yo puedo tener una muestra de suero o líquido cefalorraquídeo 6 días después de los síntomas, y ahí después de los 6 días yo ya le puedo hacer un ELISA para IgM para Zika, ¿sí?
Entonces, si me da básicamente positivo, puedo pedir una segunda muestra, ¿sí? Entre el día 10 a 14, ¿sí? Y ahí detecto Zika confirmado, ¿sí? Y si no, directamente yo le puedo pedir una muestra de suero o líquido cefalorraquídeo entre el día 1 a 6, o directamente le puedo pedir una muestra de orina entre el día 5 a 15, o muestras de la placenta, y ahí lo puedo diagnosticar por un RT-PCR. Obviamente un PCR varía un huevo, ¿sí? Lo que más se suele hacer siempre es lo barato, entonces una ELISA. Bueno, el tratamiento del Zika también no es específico, es sintomático. Yo le voy a dar paracetamol para la fiebre y el dolor. En algunos casos puedo utilizar antihistamínicos para el manejo de picazón. Le voy a recomendar que haga reposo en cama, que use un mosquitero en zonas en las que hay presencia de mosquito, que utilice hidratación adecuada. No le tengo que decir que no use AINES, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Lo destaco, que no use AINES. Y actualmente no existe vacuna para el Zika. Y ahí terminamos Zika, es así de corto el Zika, ¿sí? Y luego tenemos el chikungunya, ¿sí? El chikungunya, ¿sí? Es la familia Togaviridae, género alfavirus, ¿sí? Es un virus envuelto, tiene una capa, tiene la envoltura, está formado por una membrana compuesta por lípidos de doble capa y glicoproteínas de envoltura de superficie. Entonces dentro de ahí se van a encontrar las proteínas de la espina, ¿sí? También tiene la nucleocápside, que es básicamente la cápside, ¿no? La cápside va a ser icosaédrica, mide cerca de 40 nanómetros, contiene la proteína de la cápside C. El genoma es ARN positivo de cadena simple, es monocatenario, ¿sí? Eh, Dentro de todo lo que yo destaqué, destaco siempre eso de ARN positivo, ADN negativo, ¿sí? Porque eso se ve bastante en el examen. En taxonomía son una de las cosas que más preguntan. Y algún que otro factor de virulencia específico, ¿no? Bueno, el chikungunya se transmite por dos mosquitos, que será el aegypti y el apticus, ¿sí? La mujer se lo puede transmitir al feto, también se puede transmitir por pinchazo con aguja, por exposición al laboratorio y por transfusión de sangre. Y no se han reportado casos de bebés que contrajeron el virus por lactancia materna. El virus del chikungunya se encuentra en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en Corrientes, en Formosa, Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, ¿sí? Y básicamente tiene una mutación viral en un gen de la envoltura que lo hace más transmisible, ¿sí? Entonces acá tiene la patogenia, ¿sí? El chikungunya, ¿sí? Tiene una incubación de 3 a 7 días, donde un 3 a 28% de estas personas van a ser asintomáticas, pero van a contribuir a la diseminación. Es decir, un 3 a 28% de las personas le va a picar el mosquito y no van a tener ningún síntoma, pero después cuando le pique otro mosquito la van a poder transmitir, ¿sí? En la fase virémica, ¿sí? El ser humano es reservorio solamente en los primeros 5 días de síntomas, ¿sí? Y entonces el virus lo adquiere y hasta los 10 días puede transmitirlo, ¿sí? Entonces, básicamente la fase virémica dura en, desde, dura desde el quinto día hasta el día 10, ¿sí? Entonces, entre el día 5 a 10 se encuentra la fase virémica donde la persona puede contagiar al resto, ¿sí? Entonces, la incubación dijimos que dura de entre 3 a 7 días. Una vez que pasa la incubación, aparece la fase aguda. La fase aguda es cuando ya tiene los síntomas y ahí dura entre 3 a 10 días, ¿sí? Bueno, inicia con los síntomas de una, ¿sí? Va a tener lo que es esto de fiebre alta más a 39, fiebre alta mayor a 39 grados. Esto le va a durar 3 a 5 días y va a tener dolores articulares severos como poliartritis simétrica, ¿sí?
Entonces, yo me voy a dar cuenta que tiene chikungunya porque el eh, dolor articular es simétrica. El paciente viene y me dice, me duelen los dos tobillos, me duelen las dos manos, me duele el esqueleto axial. Ahí tienen el porcentaje, ¿sí? Un 50-76% de los pacientes con chikungunya le duelen ambas manos. Un 41-68% le duelen ambos tobillos. Y el esqueleto axial es el que tiene menor chances. 34-52%. ¿Sí? Obviamente esta fase aguda también puede tener otros síntomas como cefalea, náusea, fatiga, vómito, conjuntivitis, dolor de espalda difuso, mialgia, exantema maculopapilar pruriginosa de 2 a 5 días después del inicio de fiebre, ¿sí? Entonces, lo importante acá, ¿sí? Es que el paciente va a empezar con dolor articular severo, ¿sí? Que va a ser simétrico, ¿sí? Y va a ser poliartritis. No le duele solamente la rodilla izquierda, le duelen casi todas las articulaciones del cuerpo a la persona, ¿se entiende? Y va a ser simétrico. Me duele este hombro, me duele el otro también, ¿sí? Y recuerden que la que más le va a doler es la mano, seguido del tobillo, ¿sí? Eh, Y nada, el paciente mejora sus síntomas después del día 10 porque terminó la fase aguda, pero después 2 a 3 meses aparece la etapa subaguda, ¿sí? Entonces, en la etapa subaguda, el paciente aparece con los síntomas con poliartritis distal. El paciente viene y me dice, tengo dolores en las articulaciones, pero me duelen solamente las articulaciones distales, me duele solamente la mano. No me duele el hombro, señor, me duele solamente la mano. Me duele el tobillo. Eso es eso, ¿sí? Y luego de la subaguda, el paciente puede tener, ¿sí? La etapa crónica, ¿sí? Que esto ocurre 3 meses después de la infección. Es decir, 2 a 3 meses post-infección puede tener la etapa subaguda. Y después de ahí va a tener la etapa crónica, que es 3 meses después de la infección. Y ahí puede durar 18 meses o 3 años. O sea, le va a durar una banda, ¿sí? Y ahí va a tener fatiga, va a tener depresión y va a tener altralgia, ¿sí? Y sí, sepan básicamente que el chikungunya, eh, donde va a atacar, o sea, el chikungunya, lo que va a hacer es replicarse a nivel muscular, ¿sí? Entonces, cuando se replica a nivel muscular, ahí van a venir después todas las células inmunes a atacarlo, ¿sí? Esto va a terminar generando una necrosis muscular que se traduce básicamente en dolores musculares. Ahora, lo que va a terminar pasando es que el chikungunya, el virus, ¿sí? También se va a infiltrar, ¿sí? En las articulaciones, ¿sí? Y todo este tejido, todas estas células van a volver acá, van a atacar a nivel de la articulación y eso le genera la poliartritis, ¿sí? O sea, básicamente van a generar una inflamación persistente a nivel muscular, eso le genera dolor muscular y genera una inflamación persistente a nivel articular, ¿sí? Entonces, nada, eso lo va a hacer pelota. Y el chikungunya se va a mantener persistente principalmente en las células musculares y en los macrófagos, ¿sí? Entonces, básicamente el dolor muscular es porque, por un lado, está el chikungunya viviendo en las células musculares y por otro lado es porque viene todas las células inmunes y produce una reacción inflamatoria exagerada a nivel muscular y luego por otro lado, ¿sí? Es porque también van a producir una reacción inflamatoria exagerada a nivel de las articulaciones. Y esto es lo que le genera el dolor muscular y lo que es el dolor de las articulaciones.
Acá tienen las complicaciones, puede tener el chikungunya se puede complicar a nivel neurológico, a nivel ocular, a nivel cardiovascular, a nivel dermatológico, a nivel renal y a otros, ¿sí? Ahí tienen todas las complicaciones, son una banda. Bueno, entonces el chikungunya, primero hay que diagnosticarlo, hay que evaluar los síntomas, ¿sí? Eh, Hay que evaluar los antecedentes, si tuvo un viaje reciente, principalmente en embarazadas, hay que ver el nexo epidemiológico, le voy a pedir laboratorio, le voy a pedir serología, aislamiento viral, PCR con transcriptasa reversa, y le puedo pedir detección eh, de antígenos, le puedo pedir detección de anticuerpos IgM, ¿sí? De ELISA 5 días después de la fiebre y de IgG entre el día 10 a 14 de la fiebre, ¿sí? Entonces, lo importante acá, ¿sí? Es que dengue, chikungunya y zika tienen síntomas parecidos, ¿sí? Tienen síntomas muy parecidos. El dengue y el chikungunya producen mialgia y artralgia. El virus Zika también produce mialgia y artralgia. Pero el chikungunya, ¿por qué se caracteriza? Porque esta artralgia es qué cosa? Simétrica. Le duele la mano izquierda, le duele la mano derecha, ¿sí? Y después, cuando pasa a la fase subaguda, esta artralgia va a ser qué cosa? Distal. No le duele el hombro, le duele la mano, le duele el tobillo, ¿sí? Eh, y nada, esa sería una de las principales características por la cual pueden distinguir por la mialgia del tragia lo que es el Zika, el chikungunya, el dengue, ¿sí? Ahí pueden distinguir lo que es el chikungunya, ¿sí? Y después otra cosa que podemos ver es que en el chikungunya hay hepatomegalia, ¿sí? Cosa que en el virus Zika y en el dengue no hay. Y bueno, en el chikungunya también puede haber leucopenia o trombocitopenia, ¿sí? Entonces, lo que dice ahí, ¿sí? En el chikungunya vamos a ver artralgia simétrica y distal más dolorosa. También vamos a ver hepatomegalia importante. Las pruebas hepáticas van a salir elevadas, ¿sí? También cosas que tengo que hay que destacar, hay que valorar la leucopenia, la linfopenia, la trombocitopenia, la neutropenia, pruebas hepáticas elevadas, ¿sí? Todo esto me va a permitir diferenciar el chikungunya de las otras, ¿sí? Bueno, el tratamiento, no hay tratamiento específico, es tratamiento sintomático igual que las otras, es descanso y acetaminofén o paracetamol para la fiebre. Se recomienda únicamente el uso de analgésicos y antiinflamatorios. Para la picazón le podemos dar antihistamínicos, ¿sí? Y hay que mantenerse alejado del paciente en la primera semana porque tiene básicamente la etapa viral. Nos puede contagiar, ¿sí? Y de la fiebre amarilla. Aquí no sé, aquí no saben qué es lo que me tomaron de la fiebre amarilla cuando yo la rendí. Me tomaron esta porquería. Del Emagogo, de la Esagipti, esto me habían tomado. Y además de eso, me habían tomado, ¿sí? Si la vacuna de fiebre amarilla se la puedo aplicar a un adulto mayor. Esas fueron mis dos preguntas de fiebre amarilla cuando rendí el examen. Esto de la vacuna en adultos mayores y este ciclo selvático con el de las personas, ¿sí? Bueno, es la última patología de la noche y ya terminamos, ¿sí? Es cortito. Entonces, la fiebre amarilla es una enfermedad reemergente, ¿sí? Es una enfermedad reemergente porque hay presencia del virus, hay personas que no están vacunadas,
existe alta densidad de vectores y hay continuo desplazamiento de personas. Hay acciones antropogénicas que producen un deterioro del hábitat natural, de los reservorios, entonces se pierde lo que es el equilibrio. Y el ciclo de la infección va a haber un episodio selvático y luego un episodio de episotías, ¿sí? Va a ser básicamente un movimiento de personas que van a la selva, se contagian, vuelven al sitio urbano y contagian al resto. Entonces tenemos un ciclo selvático y un ciclo urbano, ¿sí? Bueno, es un arbovirus, es de la familia Flaviridae, ¿sí? Proteínas estructurales, tiene cápside que no es visible, tiene membrana. Las proteínas no estructurales es el NS1, NS2A, NS2B, presenta envoltura, es capaz de replicarse en el citoplasma de las células infectadas, hay solamente un serotipo, el genoma es ARN viral, ARN lineal monocatenario, no segmentado, solamente tiene un único marco de lectura. Los vectores que me pueden llegar a contagiar son el Sabeches SCP, el Aemogus SCP, el Aedes albopticus y el Aedes aegypti, ¿sí? Entonces, el que está involucrado en el ciclo selvático es el Aemogus SCP. Mirá lo que es ese mosquito. O sea, o sea, es un poco diferente al otro. Se ve un poco más grandote. Entonces, el que se encuentra, esto es lo que me habían preguntado, esta porquería, ¿sí? Entonces, el que se encuentra en la selva, ¿sí? Es el Amogus SCP, ¿sí? Que todo el tiempo pica a los chimpancés, ¿sí? Y los chimpancés van a ser como portadores, ¿sí? De la fiebre amarilla, ¿se entiende? Entonces el hemagogus, ¿sí? Se vive reinfectando, picando a un chimpancé infectado, a otro y a otro y a otro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una persona se mete a la selva, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Ah, esto no se puede mover. Listo. Bueno, entonces, una persona se mete a la selva, lo pica el Amogus SCP y se contagia. Entonces, cuando le agarra terrible fiebre amarilla, termina volviendo al ciclo urbano, vuelve a la urbanidad, al hospital, porque tiene fiebre amarilla, ¿sí? Y cuando llega al hospital, o en el transcurso del camino, lo puede picar una Aedes aegypti, y si lo pica una Aedes aegypti, el Aedes aegypti se contagia. Y luego este Aedes aegypti puede picar a otra persona que nunca tocó la selva, pero de esta manera se contagia de fiebre amarilla. Entonces, esto sería ciclo selvático, esto sería ciclo urbano. ¿Sí? Esta porquería me habían preguntado a mí. Bueno, entonces, la fiebre amarilla tiene un estado de viremia, ¿sí? Dura desde el primer día, antes del inicio de los síntomas, hasta el tercer o quinto día de la enfermedad, ¿sí? Entonces, mosquito infectado, me pica, la persona sana pasa a persona enferma. Ahora, un día antes del inicio de los síntomas, hasta el quinto día, está en un estadio de viremia. Mosquito sano que me pica se va a contagiar, ¿sí? El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Entonces, el mosquito viene, me pica, yo me contagio. Periodo de incubación, 3 a 6 días. Termina el periodo de incubación, del primer al quinto día de inicio de síntomas, yo entro en el estado de viremia. Mosquito que me pique, mosquito que se contagia, que puede contagiar a otros. ¿Sí? Ok. Entonces, el periodo de infección, ¿sí? Es donde está la fase de viremia, del día 1 al 5. Entonces, el paciente viene con fiebre mayor a 39, cefalea, náusea, mareo, malestar general, dolor muscular, congestión facial, bradicardia relativa,
dolor muscular de espalda. Puede haber compromiso hepatorrenal. En el examen físico vamos a encontrar un paciente postrado con congestión de la conjuntiva. Y en el laboratorio vamos a encontrar transaminasas, albuminuria, leucopenia con neutropenia relativa. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar en el laboratorio. Entonces, básicamente puede haber un periodo de remisión, ¿sí? Los síntomas, este periodo va a durar entre 2 a 48 horas después de los 5 días. Los síntomas ceden, el paciente va mejorando, el virus en esta etapa ya desaparece. Y luego la fase de recuperación, que entre 2 a 4 semanas después de la fase de remisión, el paciente ya se recuperó, ¿sí? Pero también lo que puede pasar es que en vez de pasar el periodo de remisión, pasa un periodo de intoxicación, que ocurre en el 15 a 25% de los casos. Entonces, los síntomas van a reaparecer en forma más grave, con una letalidad del 50%. Se va a tener ictericia, dolor epigastrio, insuficiencia renal, manifestación hemorrágica, epistaxis, hemorragia gingival, hematemesis y melena. ¿Sí? Acá tiene los diagnósticos diferenciales: leptospirosis, malaria grave, hepatitis viral, fiebre hemorrágica viral, dengue, fiebre tifoidea y hepatotoxicidad o hepatitis fulminante, secundaria a medicamentos tóxicos. Entonces, el diagnóstico va a ser por aislamiento del virus. Yo lo puedo aislar de manera directa. Y si no, yo le puedo pedir la IgM específica para la fiebre amarilla en la fase aguda, ¿sí? Y necesito un aumento de al menos 4 veces de los niveles de IgG para realizar una cero conversión entre la fase aguda y la convalescencia, ¿sí? También puedo hacer un PCR en sangre o tejidos, o puedo evaluar lesiones histopatológicas compatibles o detección de antígenos víricos en muestras de tejidos, ¿sí? De cual, puedo básicamente hacer el diagnóstico de fiebre amarilla con cualquiera de las cuatro. No hay tratamiento específico, se toma medida de sostén, que es oxígeno, fluidos, vasopresores, protectores gástricos. Y en los casos más graves necesita asistencia respiratoria mecánica, antibióticos si hay infección secundaria, diálisis y transfusión. ¿Sí? Sepan que actualmente en la Argentina no hay fiebre amarilla. ¿Sí? Mi Argentina no tiene esa enfermedad. Esta enfermedad se encuentra en los países cercanos: Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú. ¿Sí? Uruguay tampoco la tiene. ¿Sí? Importante eso. Si yo me voy a mudar, si yo voy a viajar a uno de estos lugares, yo me quiero ir de vacaciones a Brasil, le tengo que pedir días previos antes de viajar al médico que me la coloque. Entonces, para que sea gratis, yo le tengo que dar al médico, le tengo que mostrar el certificado de viaje, le tengo que mostrar el pasaje de avión. Entonces, si yo me aplico la vacuna 30 días antes de viajar, alcanzo el 99% de la inmunidad. Si yo se lo pido 10 días antes de viajar, alcanzo el 80 a 99% de la inmunidad. ¿Sí? Bueno, es una vacuna viva atenuada. ¿Sí? Eh, Ahí tiene el esquema. ¿Sí? Esquema normal: en menores de 15 años se da una dosis en el mes 18 y luego se da un refuerzo en 10 años. Es decir, mes 18, 11 años. ¿Sí? Y si no, a partir de los 15 años simplemente, a partir de los 15 años solamente una dosis. Eh, y nada, eh, la edad mínima para la aplicación de la fiebre amarilla es a partir de los 9 meses, ¿sí? Pero la ley establece que se vacuna a partir del primer año, ¿sí? Entonces, mujer embarazada solo debe ser vacunada en fiebre amarilla por emergencia epidemiológica, ¿sí? Está contraindicado en personas inmunodeprimidas, está contraindicado con personas con enfermedad febril aguda, está contraindicado en menores de 6 meses, y hay que evaluar clínicamente si le tengo que vacunar a un mayor de 60 años, porque los efectos adversos pueden ser mayores al beneficio de la vacuna, ¿sí?
y esa fue pregunta de examen que me habían tomado a mí, por eso está en negritas, ¿sí? Y nada, con eso terminamos vectoriales. Es un tema bastante corto y más o menos le dije las preguntas que a mí me tomaron, ¿sí? De hecho, yo cuando lo estudié me pareció bastante sencillo. Bueno, ¿le gustó el tema?